Ella nació en una familia católica practicante, se casó bien, pero, pues, se divorció. Y cuando se divorcia, ella comenzó a buscar el amor, pues, en caminos que no son de Dios. Se fue al mundo buscando el amor. Mejor a que nos diga la Angélica qué es lo que vivió. Hola, Angélica, espero que estés muy bien. Hola Luisa, sí, muy contenta Gracias de por estar aceptar. compartiendo acá con ustedes. De verdad Gracias, que gracias, estoy gracias. feliz. Y Bueno, platícanos, tú te criaste en una familia católica. sí, mi familia estaba compuesta por mi papá, mi mamá y vivíamos en la casa de mi abuela con mis tías solteras. Y la tradición en la familia era que todos los días nos juntábamos para hacer rosario en familia. Los Guau. domingos no se faltaba a la Eucaristía. Tengo un primo sacerdote, rodeada siempre de sacerdotes. Y yo pensaba que, bueno, mi fe estaba sólida, eh, aunque no me formaba. Estudié en un colegio de religiosas, de monjas, y pensaba que conocía un poco de Dios. Pero en mi adolescencia, cuando conozco a mi esposo porque todavía estamos casados por la iglesia en proceso de nulidad matrimonial, lo conozco en la fiesta de mis 15 años. Y ya al poco tiempo nos hicimos novios y ahí empezó todo el desorden en mi vida. Ah, Porque esto es lo que yo hablo mucho en Instagram, que a veces somos católicos, conocemos de la palabra, pero no fundamentamos nuestra fe a veces en la familia. Por ejemplo, mi familia siempre me cuidó de un embarazo, de un contagio de enfermedad, de mantenerme virgen hasta el matrimonio, pero yo creo que por mucho desconocimiento también no se habla de la belleza de la pureza, de las virtudes asociadas a la castidad. Que eso falta reconocer que en las bienaventuranzas el Señor nos dijo, los puros verán a Dios, Mateo 5. Y yo pensaba, Luisa, de verdad, sinceramente, que sí, que lo iba a ver en el cielo. Pero después de mi conversión, que íbamos a llegar, como caí, cómo me olvidé de Dios, he descubierto que esa bienaventuranza es para la tierra también. Cuando tú tratas de ser puro, guardar la castidad, la modestia y todas las virtudes asociadas con la pureza, tú empiezas a experimentar a Dios de una forma diferente. Entonces, bueno, aquí hay mucha materia, pero resumiendo fue eso. Así fue mi es que adolescencia. te comió el mundo, te comió el Sí, mundo. completamente, Digo, completamente. estamos en el mundo, pero somos unas personas espirituales y se nos olvida Así, y caemos en esas tonterías. así es. Y bueno, cuando me hago novia de mi esposo, ya al poco tiempo empezamos en la impureza, a tener relaciones sexuales, empiezo a tomar anticonceptivos, sobre todo la píldora del día después, que no sabía que era abortiva. Y bueno, y todo un desorden, pero aparentemente mi vida era buena, era virtuosa. Yo iba a misa los domingos y me confesaba y me volvía a confesar, siempre de lo Ah, mismo. Siempre me confesaba de lo mismo, o sea, caía en la impureza con mi novio, pero yo sentía que aparte de eso todo estaba bien. Me caso a los 21 años, también por esas ganas de ser libre, de salir con él, porque mi familia me cuidaba mucho, en el sentido de no salir sola. Y yo era una niña muy de la casa, ¿no? Entonces mi esposo me propone matrimonio y yo digo, bueno, esta va a ser la libertad. Yo siempre me ha gustado estar en el hogar, ser del hogar. Y yo digo, bueno, está bien, yo estudiaba psicología en ese entonces. Al poco tiempo de casada, una tía muy santa, que ya está en el cielo, una mujer muy virtuosa, que se dedicó a la cosa de Dios, ella me invita a pertenecer a la Legión de María. ah, Y yo inmediatamente le digo que sí, porque yo soy una persona muy tímida, aunque la gente no me crea, porque ahora doy gloria a estás Dios en a las través redes. del Instagram, pero a veces no creen esto porque uno se expone, pero es que es el impulso del Espíritu Santo que nos hace ir más allá de nuestras mismas debilidades, ¿no? Pero siempre he sido una persona muy tímida. Y yo escuchaba
que en la misa, al finalizar, invitaban a diferentes actividades. Yo sentía que mi corazón palpitaba por estar allí, visitar a los enfermos, a los del psiquiátrico, pero me daba vergüenza como que llegar a la iglesia así sola y no salir. Así que un día me invitan, yo voy a la reunión de la Legión de María y empieza mi corazón a arder por misionar, por tocar puertas, por visitar hogares, por hacer rosario. Y así pasé muchos años en la Legión de María. Casada ya, y con muchas incomprensiones de mi esposo, también como a muchas de paz. Porque, bueno, por el Instagram, bendito sea el Señor, he conocido muchos testimonios y eso es algo casi general. Cuando la mujer sirve a Dios, siempre tiene oposición, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Pero del esposo generalmente, ¿no? Él no era muy católico. No, católico porque fue bautizado y recibió los sacramentos, pero no porque él quisiese casarse por la iglesia, era yo la que sabiendo que era un pecado, unirse sin la bendición del Señor, sin el sacramento, yo le decía, yo no quiero estar en pecado toda mi vida, yo quiero recibir al Señor. Y por eso accedió al matrimonio, porque él no quería casarse, la verdad, por la iglesia. Y eso también nos pasa a muchos, que creemos que, bueno, yo voy a cambiar ese hombre. Y no, no, hijita, usted no va a cambiar ese hombre, solamente lo puede cambiar Dios si ese hombre abre el corazón. Y eso es una herida que llevamos muchas también, que pensamos, este hombre va a cambiar, él me prometió que iba a ser diferente, pero es tomador, es mujeriego, le gustan las fiestas, no trabaja, un vago, no sé. En mi caso era que le gustaba la fiesta, el tomar y mujeres. Y ya yo lo había sabido desde el noviazgo, que él me había dicho una vez que me había sido infiel. Y yo dije, bueno, sí, porque es que como yo no accedo a estar con él, entonces, miren, el hombre está muy inclinado y propenso a eso. Y yo lo digo también, valga la cuña, adelantándome a este tema, con el tema de la inmodestia. Que nosotros pensamos que yo me he visto para mí y que, bueno, el hombre verá si me mira o no me mira. El tema es que yo soy muy débil con la mirada. Uno es débil con el oído, con las palabras bonitas, por el pecado original, ¿cierto? El hombre es débil con la mirada, y no es que sean unos aberrados, es su debilidad. Y por eso, bueno, cuando lleguemos a la modestia les voy a hablar más de eso. Así que bueno, Luisa, caí en esa por inmadurez, por inexperiencia, por estar enamorada también, y empieza todo, mucho dolor en mi vida, porque bueno, se iba de fiesta y no me respondía el mensaje, y así fueron muchos años, 15 años de dolor. ¿Cuánto duraste con él? 15 años. Ah, mucho. Sí, ¿Tuvieron hijos? sí, tuvimos un hijo ahorita tiene 16 años. Nos costó mucho, fue de verdad una prueba y tuvimos 5 años esperando su llegada. Nunca me cuidé porque sabía que era pecado tomar anticonceptivos, porque el matrimonio debe estar abierto siempre a la vida. Pero bueno, el Señor no lo quería en ese momento. Hasta que, bueno, entré en tratamiento, él también, y llegó Ángel Eduardo, mi razón de vivir, y el que ha sido mi compañero fiel en todo este tiempo. Ah, qué bien. Bueno, tuvieron un hijo. Así es. Y bueno, después de este tiempo de turbulencia en el matrimonio, de perdonar una y otra vez infidelidades, uno va a los sacerdotes. En ese tiempo no tenía director espiritual, pero tenía sacerdotes muy amigos, que eran mis confesores. Ellos me decían, sí, hay que perdonar, pero hay límites. Obviamente, como muchas llegan a feminidad virtuosa, dime, Angélica, ¿qué debo hacer? Y yo les digo, miren, yo no sé porque cada caso es particular y el sacerdote, igual que el psicólogo, no te va a decir, ya, sepárate, divorcia, déjalo, Sí, claro. espera, aguanta. Pero el Señor nos enseña en el Evangelio que debemos amar, que el matrimonio es para llegar juntos al cielo, para perdonar también. A mí me detenía mucho de separarme, era 70 veces 7, porque yo decía, Dios mío, y si yo lo dejo, y si yo me separo, y cuando yo llegue al cielo, el Señor me dice, ah, pero te perdoné tantas veces, ¿por qué no perdonaste a tu esposo tantas veces? Pero sí hay un límite, mis hermanos, porque el tema es que ya de último, las infidelidades eran con personas cercanas. Incluso la última era una chica que me ayudaba a mí en la catequesis. Fue un escándalo parroquial,
fue un escándalo también del lugar donde vivíamos, porque vivíamos en una villa cerrada, ella era mi vecina también. Entonces fue algo muy desagradable, pero el Señor, en su infinito amor, Él me venía preparando. Yo tenía un año que también por conocer que andaba con otra persona, que yo le había dado catequesis de confirmación. Entonces, esas cosas eran aún más dolorosas porque eran gente cercana. Y yo decía, o sea, no comprendo por qué. Entonces le preguntaba al Señor, Señor, dime con certeza. Y es esa angustia, Anisa, que yo veo también en la filotea, en las seguidoras, de que le piden al Señor que le dé la respuesta. Y yo me veo ahí reflejada porque son años de discernimiento, estando Él conmigo en la casa, pero sin intimidad. Porque yo le decía, Señor, yo quiero saber que estoy haciendo lo correcto, porque es terminar un matrimonio, algo que se fundó en ti. Pero a ver, Lisa, los compromisos matrimoniales, cuando estamos frente al altar, nos comprometemos hasta que la muerte los separe, en la salud, en la dificultad, en la riqueza, en la pobreza, fidelidad también. Entonces, cuando el hombre desconoce, o la mujer desconoce esto, y es repetitivo, no hay respeto, ya como que hay que considerar qué hacer. Antes de esto, nosotros hacíamos el rosario todos los días. Él iba a misa los domingos. ¿Él No como también? o sea, lo que pasa es que él tuvo un camino también de conversión. O sea, O sea, sí se convirtió. sí, tuvo como que un pequeño, como el granito que cae en la tierra y empieza de raíz, pero llega el pajarito y se lleva la plantita, Ah, ¿cierto? no, Entonces, no muy bien se convirtió. no, él hizo el cursillo de cristiandad y de allí yo dejo la Legión de María para irme al cursillo porque había sido como que el carisma que él lo había llenado. Habíamos hecho el retiro, le gustó mucho y empezó como a dar pasitos en la fe. Y muy emocionado, iba a la parroquia y todo eso. Pero duró poco, porque no dejó amistades, porque no dejó el mundo. Y era algo que yo le decía, o sea, sí está bien, ahora entiendes que tienes que servir a Dios, que somos un matrimonio para darle gloria a Él, pero tienes que cortar con las relaciones que no son sanas. Tienes que dejar esos lugares, que es lo que me pasó a mí. ¿Por qué sigo acá? ¿Por qué ahora les hablo? Porque yo corté radicalmente con el mundo cuando ya vuelvo al Señor. Que bueno, les contaré un poco más de eso. Pero sí, él tuvo una pequeña conversión que duró muy poco. Sí, tal vez, no sé, faltó Mm. más oración, porque a veces aquí en Medjugorje la Virgen te dice, es que tienes que hacer los 4 rosarios todos los días. Y entonces la gente dice, es demasiado, pero también son demasiados los problemas. O sea, es Así. demasiado el libertinaje. Entonces a veces dices, es que le voy a tener que hacer 4 rosarios a él. Sí, son 4, más el ayuno. Y el ayuno, eso es muy importante porque los pecados de la carne se combaten con la carne también, con morir a nosotros mismos. Y era algo que yo leía muchos libros espirituales y la palabra porque yo era catequista también, pero me costaba tanto, Luisa, y no lo hacía. O sea, confieso que no lo hacía, confieso que no oraba tanto por él, que no doblaba rodillas por él. Y eso también es un mensaje a todas esas que están pasando por dificultades. Oren, oren, porque el Señor Es no es mucho, sordo. hay que orar. Y hay que orar, hay que hacer sacrificio, hay que hacer ayuno, hay que mortificarnos. Y eso es algo que ya no se predica, lamentablemente, en la iglesia. Sí, no, es con el rosario en la mano y oye, y ya me cansé de hacer el rosario, pues sí, ya te cansaste, síguele Así con el es. siguiente, porque así es, hay que hacer el Santo Rosario y cuando te cansas vuelves a hacerlo. ¿Por qué? Así dice la Virgen, son 4 rosarios diarios. ¿Ves que es mucho? Pues sí, pero es mucho la falta de respeto de los hombres o de las mujeres hacia los hombres y solamente con las 5 piedritas. Pero bueno, tú síguele porque es tu testimonio. Así es, Luisa. Entonces, después ya cuando descubro esta relación con esta persona, que yo digo, ya, sí, sí él estaba haciendo rosario, sí se estaba portando aparentemente bien, no estaba andando en fiestas como antes. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué más puedo esperar de él? Si aparentemente, externamente estaba bien. Entonces me doy ese tiempo, ese año de mucha oración, de mucho discernimiento, Señor, ¿qué quieres con nuestra relación?
no estoy con él sexualmente, sí cumpliendo mis labores como esposa. Pero yo estaba viviendo mi duelo y a veces se escucha eso mucho, que la mujer vive el duelo durante la relación. Eh, Me di cuenta que le pido al Señor, Señor, tú pones vida en esos hechos como dice tu palabra. Era algo que yo le repetía mucho. Si es tu voluntad, devuélveme el amor como al principio, que aguante todo, que soporte todo, que esté con él por amor a ti, o quita el amor. Y ya fue así paulatino, que ya casi no me importaba lo que hacía, si llegaba o no llegaba. La relación se terminó de fracturar y la guinda del pastel fue darme cuenta que estaba con esta amiga mía, catequista también, y eso me dolió mucho porque fue un escándalo para todos. De allí, bueno, él se va de la casa, me desgarraba enteramente, que yo vivía en la primera calle y cuando estaba regando las plantas lo veía que pasaba en el auto para la casa de ella. Y yo decía, Señor, quítame este sufrimiento, porque sentía que me iba a enfermar. Y le pido al Señor que me ayude. Y siento que debo darle la paz, como símbolo o signo de que yo no la odio a ella, que la he perdonado de corazón. Pero en la parroquia no lo podía hacer porque sería un escándalo, todo el mundo sabía. Hasta que, bueno, una actividad que hubo en la villa, Pentecostés, recuerdo, en la misa, la vi por allá, había mucha gente, me escabullí así y le di el abrazo de la paz. Ella quedó desconcertada, pero para mí fue una gracia inmensa. Desde allí yo no sufrí más. O Ay, qué sea, bueno. fue una santa inspiración para romper ya con el enemigo, porque recordemos que el enemigo trabaja desde el odio, y ahí empezó la paz en mi vida. Sí, mucha angustia porque mi trabajo no me daba como para sustentarme sola. Gracias a Dios, él sí me ayudaba. Eh, pero él emigra acá a Chile. Y en ese tiempo yo empecé a rebajar, a cuidarme más. Yo tengo problemas con la insulina, entonces tenía que hacer ejercicio. Y la gente empieza a decir, oh, pero estás bonita, pero tú estás joven, no te quedes sola, tú tienes que rehacer tu vida. Incluso gente de la iglesia. Y uno va escuchando, porque mis hermanas, la desconversión no es de un momento a otro, es progresiva y no te das dando cuenta cuando el demonio va entrando por las grietas de tu vida. Y empiezo a vestirme de otra manera cuando yo me había visto que yo vestía muy modestamente. El día del bautizo de mi hijo, tengo las fotos, estoy con mi escote y ya tengo como 5 años sirviendo en la iglesia. Pero lamentablemente la gente por respetos humanos no te corrige. O de pronto ya es tan general que no lo ven como inmodestia. Pero sí, es algo muy grave y que ofende gravemente a nuestro Señor. Y puede dañar la mirada de un sacerdote, de un fiel, de un hermano de nosotros. Eso es una falta de caridad en eso. Pero bueno, vamos a hablar de la modestia después. Pero yo había descubierto que vestía modestamente. Y empecé a trabajar, a leer sobre la modestia. Empecé a arreglarme más, a cuidarme más. Pero en este tiempo de soltería, de estar divorciada, empieza el maligno también a atacarme por allí. Viste más sexy, está el que te dice los piropos y eso va llenando tu ego. Y así no me di cuenta cuando ya iba como que alejándome un poco de la pureza y de la castidad. Me vengo a Chile porque mi esposo se viene, mi hijo sufre mucho por la distancia, por no tener a papá, y me insisten que me venga. Y yo dije, bueno, me voy. No quería, porque yo sabía que una de las cosas que me iba a quitar esto era el servicio a la iglesia, porque aquí me tenía que mantener sola. Y bueno, así pasó. Empecé a trabajar como mesonera, garzona que le dicen acá en Chile, y los horarios no me permitían ir a Eucaristía Dominical, ni siquiera los sábados. Y allí cuando abandonamos los sacramentos, ya el maligno dice, esta es mía. Y Este ahí, es mi. sí, y ahí me atacó, claro, una herida que yo traía de Venezuela, que era, ¿por qué yo no puedo ser amada? Yo decía, yo me miraba a Luisa y yo decía, pero si yo no soy fea, si yo todavía estoy joven, si yo soy cariñosa, si yo soy una mujer trabajadora de la casa, ¿por qué yo no puedo ser amada? Y bueno, yo tenía la ilusión que había dejado aquí en Venezuela los documentos de la nulidad matrimonial. Yo decía, bueno, yo le pido al Señor en San José, en nombre de Dios, que lo ame, que yo pueda trabajar con él apostólicamente, no con mi esposo, que tenía que empujarlo, o si no, el sufrimiento grande que me hacía cuando me juzgaba por tanto tiempo en la iglesia. Pero cuando uno no lo va encontrando, va bajando el estándar. Bueno, con que sea buena persona, me conformo. No importa
que no vaya a la iglesia, yo lo convierto. Yo seguía con esa idea. Así que, bueno, empiezo a conocer personas a través de redes sociales, en este caso Facebook Parejas, que no lo recomiendo, pero lamentablemente caí allí y conocí a alguien que me enamoré perdidamente de él, perdidamente, porque al principio fue un instrumento para ayudarme a de verdad afianzarme acá, me ayudó mucho económicamente en el sentido, no que me mantenía, pero sí me ayudaba, vamos a hacer esto, y te ayudo a esto, te impulso a esto. Eh, y para mí fue un alivio, fue compañía, fue una persona que estaba allí, estoy prácticamente sola, tengo familiares, pero no con ese nivel de confianza que tú sabes, cuando necesitas cualquier cosita, él estaba siempre. Y lo Sí, pero tú sentía estabas mi llena de apoyo. heridas, no Sí, había sanado. sí. Entonces le da mi apoyo y uno siempre necesita esa persona allí que esté diciendo, está bonita, que te quieres. Eso está intrínseco en el hombre, o sea, el amar y ser amado. Nadie te va a juzgar por eso, mujer, porque eso lo puso Dios allí, pero tenemos que hacerlo ordenadamente. Así que ahí empieza una relación de 9 meses, pero me dolía mucho ir a la Eucaristía y no poder comunicar. Y yo dije, Señor, yo no quiero esto para toda mi vida. Él quería un hijo y yo decía, no, yo también quiero ser mamá, pero no así. Y tú no crees en el matrimonio eclesiástico, o sea, no crees en Dios como yo creo. Católico también a su manera. Así que con todo el dolor de mi alma, después de mucha oración, terminé la relación. Y Ah, empiezo a estar sola otra vez, vuelvo a los sacramentos, pero él sigue rondando, que te quiero, que te extraño, que no sé qué. Y empezamos una relación, la normal, la común ahora, la que te vende el mundo, amigos con derechos, que eso no pasa nada. Bueno. Y en ese tiempo de quererlo olvidar, busco otras personas, o sea, llegan otras personas a mi vida, donde pasamos el fin de semana, que uno en el fondo uno no quiere intimidad sexual, uno quiere compañía. Porque yo hablando con muchas mujeres, Luisa, de verdad que yo bendigo a Dios ahora, y esto es algo muy loco, pero eso me lo dijo un sacerdote. Cuando yo hice mi retiro espiritual, que yo le dije, Padre, ¿por qué he caído tanto, sobre todo en la impureza, que yo tanto juzgué, critiqué? Me dijo, primero, hija, a veces el Señor permite esto para bajar nuestra soberbia, porque pensamos que estamos muy afianzados en el Señor, pero solo el Señor hace la obra. Y segundo, que a veces también es para que nosotros demos testimonio. Y bueno, y por eso nació Femenina Virtuosa también, para dar testimonio de que nosotros sí estamos firmes en el Señor, pero miramos un momento al mundo, ahí nos vamos, ahí nos vamos. Y que del Señor, como dice Romanos 8:28, Dios dispone de todo para el bien de los ciudadanos. Yo no pudiera estar hablando de estos temas si no hubiese caído. Yo hubiese estado juzgando desde el monte de mis virtudes y mirando a las demás como caen en impurezas. No, yo también fui víctima de eso. Y bien en el fondo que me revolqué en el barro. Bueno, Lisa, para resumir esa relación fue de muy altos y bajos, de amigos con derechos, yo buscando no amarlo, no estar apegada sentimentalmente a él, porque era algo que siempre me hacía recaer. No encontraba a nadie como él y siempre comparando y como que volvía a la gracia, me confesaba, volvía a caer. Y así un círculo que no acababa, de mucho dolor, de mucha angustia, de muchas inseguridades. La vanidad empezó a subir, a subir, a subir. El escote empezó a bajar, la falda volvió a subir. O sea, un desorden total. Y ojo, no era de tomar, no era de fiestas. O sea, si iba a una discoteca era porque, bueno, íbamos con el conjunto del trabajo, una despedida, un cumpleaños, pero no era eso. Aunque sí me veía inclinada al baile cuando yo nunca. Ya no leía la Biblia, ya no leía mis libros espirituales. Yo me traje media maleta de libros y de verdad que yo los tomaba y me daba una apatía, una cosa que los daba. Y yo sabía, Luisa, si yo conocía que era primero un desierto, pero era por el pecado. Los pecados, la impureza nos enseguecen y hacen que no nos veamos a nosotros mismos. Así que bueno, en esta lucha, como te dije, conocí muchos hombres, hombres buenos, hombres de hogar, hombres, pero que no querían compromiso. Como se lo damos todo fácil, nadie se va a querer comprometer ahora. claro. Entonces, claro, entonces
ahí alguien que estaba, que conocía de otro grupo de apostolado, también mariano, empieza a publicar cosas de un movimiento que yo conocí hace muchos años en Venezuela, que me gustó mucho, que se llama Lazos Amor Mariano. Y ella me empezó a invitar. Y yo le dije, ay, te conozco ese grupo, me encanta. Y me dice, sí, están en Chile y se reúnen tal día, el grupo de oración. Yo, no, pero eso está muy lejos, siempre con las excusas. Me invita a retiro, me invita a consagrarme a Jesús por María, y yo, no, 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 no. Yo sabía que ahí estaba la clave de volver, de dejar el pecado, pero el demonio es tan astuto que te ata. Hasta que me acorraló y le doy gracias, ahora es mi comadre, de la insistencia. Y por eso ya ahora también soy insistente con buenas personas. Todavía me venzo a mí misma con este maldito respeto humano, como diría el santo cura de Ars, de darte vergüenza hablar de Dios, de insistir en las personas que vuelvan a la gracia, de señalar el pecado. Bueno, ella me insiste y le digo, bueno, ya. Me empiezo a consagrar a Jesús por María, pero un día de la consagración yo lo dejé por irme con el ex que me llamó. Y cuando yo estoy en ese lugar con el ex, empiezo a llorar y yo no soy muy llorona. Y empiezo a llorar y llorar y llorar, me cierro un baño a llorar. Y yo entendí allí que el Señor, son esas emociones que el Señor te pone, que te habla, que no sabes cómo. La gente de oración me va a entender, pero tú sabes que es el Señor. Y yo sentí que el Señor me dijo, ya, sal de ese lodo. Y cuando íbamos para la casa me preguntaba, ¿pero qué te pasa? Él me conocía muy bien, tú no eres así. Yo le dije, es el Señor. Es el Señor definitivamente me está llamando. Bueno, sigo la consagración a Jesús por María, que se lo recomiendo a todos, porque Ay, sí. de Yo verdad, también caí, gracias a Dios, a la consagración de 33 días sí, a Jesús por María. no, es una cosa bellísima. Esta que, Impresionante. sí, que yo hice dura 9 meses, porque estamos 9 meses en el vientre de María como formando 33 lecciones. Pero tú no te das dando cuenta cuando vas dejando las cosas. Cuando ya dices, oye, hace tanto que yo no hago esto, no pienso en tal persona. La Virgen es maravillosa, es nuestra mamá, y va siendo en nuestra alma. Y yo le pedía a la Virgen que me volviera la pureza y la castidad. Voy a este retiro que me invita mi amiga, me lo paga, porque yo le dije, no tengo el dinero, quiero ir con mi hijo, que a todas estas, obviamente, yo no le llevaba a misa, no le hablaba mucho de Dios, él me decía que era ateo. Que estaba Fíjate nada pensando, más lo que pueda pasar. Qué sí, barbaridad. sí. Y bueno, el retiro fue de verdad una gracia tumbativa, eh, y de allí más nunca me aparté del Señor. Allí lloré todo lo que no había llorado, porque mi corazón se había endurecido. Eh, y de allí, bueno, vino la gracia en mi vida. Más nunca, de verdad que me he alejado del Señor, de los Wow. sacramentos. Pero fue una lucha, Lisa, porque Ah, yo dije, no, sí. Señor, yo sé que los santos alcanzaron la santidad por la perseverancia, por la Eucaristía, la confesión frecuente, lo que nos habla la Iglesia, los libros santos. Así que yo después del trabajo me iba a la misa, aunque no, a veces Dios mío, me quiero ir a la casa, quiero descansar, y vivía muy cerca de la parroquia, ¿no? Yo decía, tengo que hacerlo porque estas son las armas. Yo llegaba temprano, porque salía del trabajo y me iba directamente. Yo sé que si yo llegaba a la casa no salía. Entonces está ese vencimiento, primero. Segundo, me iba con todas las armas, hacia el rosario, visitaba el Santísimo, hacía mi lectura espiritual y recibía la Eucaristía. Me confesaba como cada 15 días. Y amadas, en este momento, cuando tú empiezas la lucha contra el maligno, es normal que tú estás en la Eucaristía y de pronto se te vienen esas imágenes, esos recuerdos, sobre todo en el momento de la consagración. Yo decía, ¿por qué? Dios mío, pero ¿por qué si te estoy buscando? Es maligno, que él está ahí tratando de molestar. Pero no se preocupen, que es normal. A mí me perturbaba hasta que una vez vi un predicador que hablaba justamente de eso. Me infundía miedo, sentía miedo. Cuando yo estaba en Gracia, yo vivía sola, y un departamento, y muy seguro, pero yo estaba en Gracia y sentía miedo. Volví a caer, pero antes, ¿no? Porque después del retiro, gracias al Señor, fue una gracia inmensa. Pero por eso, vida sacramental, sí, misa diaria, adoración, Santo Rosario. No hacía mucho ayuno, la verdad, pero sí hacía pequeñas mortificaciones. Por ejemplo, como empecé investigar mucho de la modestia, yo dije, bueno, ya, hoy
Señor, te ofrezco no andar con aretes. Nadie se da cuenta, pero para mí era algo inmenso, una mortificación. Hoy, Señor, voy a salir sin maquillaje, que yo no podía salir sin maquillaje. Y ojo, abro paréntesis, nada de esto no te hace más o menos virtuosa. ¿Qué les digo yo? A muchas que me preguntan, ¿maquillarse pecado? ¿Pinturarse el cabello pecado? Esto, no. Mire, tiene que ver que haya paz en tu corazón. Por ejemplo, si yo salgo un día y esto era también una mortificación, andar sin esmalte en las uñas. Si tú sales y no pasa nada, si tu corazón está en paz, ya no hay problema. Pero cuando esto se vuelve una obsesión, que ya no puedo salir si se me ve un poquito de las canas o me preocupan las arrugas o esto, ya ahí como que va bajando al nivel de vanidad. Cuando yo lo hago por agradar a Dios, primero que todo, por San Alfonso María Ligorio, perdón, San Francisco de Sales dice que evangelizamos hasta con la forma de vestir, con el arreglo personal, con la limpieza de nuestros zapatos. Y si andamos todas demacradas, con las cejas peludas, las piernas peludas, o sea, ¿qué estamos enseñando a los demás? Que es el Evangelio, que es la buena nueva. Entonces, es una delgada línea sí, entre la virtud de la modestia y la vanidad. Por eso tenemos que estar siempre ahí, equilibrados, en un análisis. Eso me ayudó mucho leer otra vez el libro de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales y poner mucho ojo en eso, en que él habla hasta en la manera de vestir. Y ahí entonces, con estas pequeñas notificaciones, vencimientos, yo me daba cuenta que, bueno, no, sí, estaba siendo muy vanidosa antes, pero estaba bajando como que el nivel a eso. Y el Señor y la Virgen siempre pidiéndole a él ser equilibrado. Señor, yo le decía a la Virgen, quita y pon lo que tú creas conveniente, soy tuya. Y mira, Luisa, otra cosa importante, impactante que me pasó. Yo me retiro, lo que más le pedía a la Virgen era la virtud de la castidad, pureza y modestia, porque la había perdido. Y el pudor también. Y era invierno. Yo llego a mi trabajo el lunes, andaba con un pantalón de cuero, una blusa que no me tapaba los glúteos, y el abrigo. Cuando me lo quito, que voy al frente a limpiar, yo me sentí desnuda. Y esa sensación tan fea, yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y me acordé de la petición que le había hecho la Virgen. Y yo, ya, Señor, gracias. Gracias, Madre, porque me estás recordando lo que te pedí. Y ahí entonces empezó todo este proceso de revisarme a mí misma, de ver por qué yo vestía de tal manera, por qué me sentía feliz cuando alguien me miraba, o un like en redes sociales. Entonces, el Señor va haciendo su obra cuando de verdad nos disponemos y le pedimos incesantemente, haz tu obra en mí, y analizarnos, revisarnos. Y esto hace mucho la consagración de Jesús por María, que empezamos a conocer el mundo, que es nuestro enemigo, el mundo mundano, pues, el mensaje que nos dan por medio de las redes sociales, la gente y todo eso, nos conocemos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Y conocemos a María y a Jesús como fines últimos, ¿ya? Pero yo les invito a todos de verdad a hacer eso. Vienen los ejercicios espirituales ignacianos también ahora en esta cuaresma, que son también, yo nunca los he hecho, los estoy promoviendo porque he recibido muchos buenos testimonios. Vayan a un retiro espiritual, busquen servir en su parroquia cercana. En las parroquias siempre hay mucho que hacer, mucho. Yo sé que Sí, su párroco sería muy feliz si se pusieran de verdad en sus manos. Porque cuando nosotros salimos de nosotras mismas, de lo que me falta, del amor que no tengo, de la belleza que creo que no tengo, miren, el Señor va haciendo su obra. Cuando nosotros decimos, yo no soy nada, haz tú conmigo lo que quieras. Y ahí empieza la verdadera felicidad, cuando nosotros nos donamos. Y así que Luisa, de ahí más nunca me separé del Señor, empecé como misionera en este movimiento, primero un discernimiento, porque es un movimiento que exige mucho, porque estamos trabajando para nuestra propia santidad, para llevar almas al Señor, pero es la primera la nuestra, ¿no? Entonces, en eso estoy, ahora sirvo en esos mismos retiros que para mí me cambiaron la vida. También doy consagraciones para la gloria de Dios, a Jesús por María, y muchas cosas más. En la parroquia también tengo un proyecto muy bonito que es hacer los adoradores eucarísticos
de la capilla de oración porque está la capilla, pero no tenemos organizados los adoradores y quisiéramos llegar a tener una adoración perpetua, porque eso Ay, también sí. ayuda demasiado. O sea, la adoración perpetua, la adoración nocturna, esos son regalos del cielo y es convertirnos en los preferidos del Señor. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás? Yo vivo en Santiago de Chile, en una Ah, comuna que se llama San Bernardo, y de verdad que ah, tenemos, en la diócesis maravillosa, los sacerdotes, y de todos los que he conocido, una devoción por la Eucaristía, un respeto por los sacramentos. bendito Eh, Dios. no, no, es una cosa que yo nunca había visto, ni en Ah, Venezuela. qué bien, qué Sí. bien. No, pues es que es muy importante. Qué bueno que regresaste. Ahora sí que a tus raíces. ¿Y qué decían tus papás cuando tú estabas en el mundo, que se te olvidó Dios? ¿Qué te decían? ¿Ellos estaban con el Santo Rosario o también se les olvidó? No, mire, lo que pasa es que hay un tema muy importante, mis tías son mujeres de fe, pero mi mamá tiene una conversión también después que la mía, un poco después, conoce, ella también se separó, se divorció de mi papá no es de fe, católico a su manera. Pero Ujú. mi mamá conoce a un señor que él fue seminarista en su tiempo, un hombre muy, muy devoto, y empieza a introducirla en la fe también, y lo que yo también iba aprendiendo, porque él tenía poco tiempo yo también de convertida. Así que ella también se fue encendiendo, ella le gustaba mucho ver EWTN, que a mí también, vale la cuña, me ayudó muchísimo en mi formación. Leían la palabra, oraban juntos, tenían una vida muy linda. Y son un testimonio también vivo, aunque ya él partió de la casa del padre. Y era que como ellos ambos estaban casados por la iglesia, no podían comulgar, y eso les dolía mucho. Y en el tiempecito corto que mi esposo se convierte, mi párroco nos invita a pertenecer como un apostolado para acompañar a los matrimonios vueltos a casar, como para ayudarlos en su camino de fe, de que no están excluidos de la iglesia. Bueno. Y yo le hablo a mi mamá y a mi padrastro, por supuesto, porque estaban como transicionados de vida. Y ellos van a esos talleres que nos estamos formando nosotros y toman la decisión de vivir como hermanos para poder comulgar. Y está ahí. Matrimonio josefino, pues claro, así debe ser, matrimonio josefino. Así es. Y vivieron muchos años de esa manera hasta que, bueno, hasta que el Señor eh, lo llamó a su presencia. Pero yo le debo mucho de mi conversión a él. Él y mi mamá oraban muchísimo por mí y lamentaban mucho lo que yo estaba haciendo, igual mis tías. O sea, mi conversión es gracias a todos ellos que me aman, que oraron mucho, doblaron muchas rodillas. Mi mamá me lo decía. Claro, llegó un tiempo en que ya, yo te diría, ya esta mujer ya está vieja, ya no le insisto más, pero sin embargo nunca dejó de decirme, de recordarme la oración, de recordarme la Eucaristía dominical, aun cuando yo a veces no iba. Y de verdad que para mí, gracias a ellos, el Señor pudo actuar. También fue un signo para mí, de verdad, una confirmación que la parroquia donde yo me consagré se llamaba San Víctor, y no es un nombre muy común, y Víctor se llamaba mi padrastro. Así que yo sentí que él desde el cielo también me ayudaba y estaba en esto conmigo, de mi conversión, porque me amaba mucho. Mi papá, bueno, te cuento que mi papá no es una persona de fe, pero yo he orado mucho por él. Y actualmente, hace algunos meses, me dijo, yo estoy haciendo rosario todos los días. Y no hago uno, hago tres. Hago uno corto, no conoce mucho, pero está orando. Y son cosas que uno ¡Qué dice, bien! el Señor actúa. Él vive Son solo, regalos de vive en un Dios. campo, pero ahí ves la mano del Señor, que cuando tú te dedicas, es una promesa. Cuando tú te dedicas a Él se dedica a tus cosas, Él cuida a tus cosas, Él cuida a tu familia. Y Luisa, algo también importante que en este despertar de mi fe, de entregarme, yo quería más, 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 más. Y mi trabajo no me lo permitía. Y conversando con muchas mujeres piadosas, josefinas todas, me impulsaron a conocer a San José y a pedirle mucho a través de la treintena de San José. Y empecé a pedirle un mejor trabajo, un trabajo que me permitiese dedicar más tiempo al Señor. Y bueno, San José es tan bonito que ahora es mi papá espiritual.
me permitió un trabajo maravilloso. O sea, de hecho, aquí la ley es que si tú renuncias al trabajo, no te pagan. Y yo soy pobre, pero yo decía, bueno, señor, no me importa. Y San José fue tan bonito que hasta me propusieron a mí, como que echarme, llegamos a un mutuo acuerdo. Y era algo que ellos me quieren, mis jefes me quieren, de hecho me contratan para cosas así, pero fue San José el que llegó al corazón de esta gente para proponerme, porque ellos veían que yo hacía muchas cosas. También hice un congreso para mujeres que se llama Perla Preciosa, y ellos estuvieron como en ese trasfondo, ¿no? Que me veían ocupada con estas cosas, pedí algunos permisos, pero siempre es muy incómodo estar pidiendo permiso, que te miren mal a veces. Y San José llegó en un momento justo, ahora limpio casas, a eso me dedico, casas o oficinas, pero estoy tan feliz porque primero aprender de la humildad de San José, que no me importa, que para muchos es una humillación, porque algunos me dicen, ay, pero ¿por qué? O me buscan otro trabajo, mira, que por aquí, no, no, tranquilo, yo soy feliz. Primero colaboro con las personas, casi todas son mujeres de fe, todas mujeres de fe, y yo soy feliz, y feliz ayudándoles a ellas, feliz de que yo puedo disponer de mi tiempo. Yo, por ejemplo, me llaman a servir un retiro. Yo les digo, miren, este día no voy a venir porque trabajo por días en diferentes casas. Y ya, no pasa nada. Y la Qué gente me bien. quiere, me apoya, me ha apostolado. Así que, miren, si ustedes, por alguna razón, bien sea porque su mamá, quieren estar más tiempo con sus hijos, con su esposo, dedicar más tiempo al hogar, o que quieren servirle más a Dios, pidan a San José. Y él va a orar, pero portentosamente. Ay, sí, San José es milagroso, milagroso. Sí, es el proveedor, pues, ¿qué mejor? Es el proveedor. Entonces, él te ayuda. Fue muy inteligente lo que hiciste porque el ¿para qué quieres el dinero? Realmente, ¿para qué quieres el dinero? Así estás en paz, tu hijo está en paz y todos en paz. Y estás evangelizando a través de las redes, que es lo más importante. Sí, sí, Bendito Dios, qué bonita conversión. Y nunca sabes qué va a pasar con el otro. Nunca sabes, ¿no? Nunca sabes si se va a convertir, porque por él tienes que seguir rezando toda sí, la vida. Hay que toda la rezar vida. por él hasta que se convierta para salvar su alma. Yo Oye, es que mucha gente no entiende, oye, pero ¿por qué tengo que seguir rezando por él si ya no andamos para salvar a su alma? Sí, se tiene Sí, que salvar su alma. Sí, hay que salvar su alma porque, andan en el pecado y no entienden, no entienden. Piensan así que es. como están en el mundo, pues qué bonita conversión, la verdad, pues es duro, ¿no? De Es hecho, duro. Luisa, disculpa, en la parroquia yo decía mucho, en el movimiento, yo decía, bueno, que mi ex esposo o mi ex esposo, y me decía, tu esposo, recuerda que es tu esposo y tienes que orar por él. Y yo, sí, Señor. Y ahora oro mucho por su conversión. De hecho, fue uno de los retiros del movimiento al cual pertenezco, algo que yo había soñado hace muchos años y él nunca accedía. Pero bueno, Dios busca la forma, no, ni siquiera vino por mí, vino por su hermano que también había venido, o sea, vino su pareja también y pudimos tener muchos momentos de sanación. Yo no los odiaba ni nada, al contrario. Y les digo a ellos que terminemos, concluyamos este proceso de unidad porque de pronto el Señor permite que ellos se unan en santo matrimonio, no sé, uno no es juez, pero es un mensaje para todas esas mujeres separadas, divorciadas, tienen que orar mucho por ellos, por su conversión. Además, si tienen hijos, es el ejemplo de sus hijos, va a ser esa persona que los va a ayudar en la formación de ellos. Otra cosa, Luisa, que lo que descubrí también con la pureza, que lo del Instagram fue el Espíritu Santo. De hecho, el Inmaculado Corazón es el logo y eso no lo escogí yo. Yo, y esto lo cuento con vergüenza todavía, yo tenía un Instagram donde le espiaba el Instagram a la novia de mi ex, de ese que me hace sufrir mucho, que amé mucho. Era una actitud morbosa, creo yo, que muchos cometemos de averiguar la vida de los demás. O sea, De enfermo. yo no lo quería para mí, yo sé que no es el hombre para mí,
Pero era como verlo, porque si hay un querer como familia, como alguien que representó algo muy importante para mí. Como no teníamos comunicación, yo decía, bueno, por lo menos lo veo, ¿no? Y yo decía después de mi conversión, este Instagram va a ser para dar gloria a Dios, yo no sé cómo. Y como el Señor me estaba hablando de esto, de la pureza, de la castidad, de la modestia, que yo estaba descubriendo, yo veía, buscaba información de la modestia y no conseguía mucho en español. Se ve mucho en portugués, se ve mucho en inglés y en español hay muchas chicas que lo hablan pero de forma teórica, o sea, con imágenes, con videos, pero en la práctica no se ve. Y yo entendía, o yo entiendo que es poco cuidar la humildad, el no exponerse, las cámaras, todo eso. Pero sabemos, yo leía mucho de redes sociales antes por un emprendimiento que tenía, que la cara, la persona, tus experiencias dan mucho más que un texto, que un video. Y yo decía, Señor, permíteme mostrarme sin vergüenza. Eh, y no tenía el nombre. Y yo soy muy detallista, entonces yo decía, ¿qué nombre le pongo? Pero no llegaba a nada, siempre lo olvidaba. Andaba en este proceso de volver a Dios y mantenerme firme. Y un día yo llegué al Instagram, lo abrí, le puse un nombre, le puse un logo, una imagen que tenía descargada en el teléfono y así nació Comunidad Virtuosa. No fui yo, ojo. Creo que fue el Espíritu Santo que me dijo, ya, mi hija, hágale, hágale, hágale. Es necesario. Y ahora ese es mi punta de lanza, o sea, la modestia, el por qué debemos vestir eh, con pudor, con recato, porque ahora no lamentablemente ve mujeres que hablan de Dios, pero su vestir, su exterior no dice mucho. Y yo siempre digo, una falda, una ropa modesta no santifica a nadie, pero sí dice mucho de a quién sigues, que para nosotros ella es nuestro modelo, la Virgen María, y a quién sigues y qué hay en tu corazón, porque lo que hay en tu corazón trasciende y sale al exterior. Cuando tú ves a alguien desarreglado, todo desordenado, tú sabes que hay muchas cosas allí dentro que están mal. Así es la inmodestia. Y cuando yo veo a una persona inmodesta, yo no lo juzgo de que es pecadora, ¿no? Yo también era así. Pero lo que sí sé ahora es que esa minifalda, ese escote representa muchas heridas. Yo quiero ser vista, yo quiero ser admirada, yo quiero ser alguien de que hablar, porque puede ser a las mujeres por vanidad, que hablan de mí, que halaguen, que digan que yo me he visto bien, o puede ser el hombre que me mire con deseo, me diga un piropo, o se enamore, cautivar. Y esto parte mucho de la caridad, que el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, vestirme para Él, para la gloria a Dios, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me visto modesto, yo puedo hacer pecar muy fácilmente a los hombres. Y como les dije al principio, el hombre es diferente a la mujer. Dice la mujer, yo me visto para mí. Sí, hija, pero el hombre te mira y el hombre puede pecar. Y recordemos que en el Evangelio Jesús dijo que hay de aquel que cause escándalo, hay de aquel que haga caer a uno de estos. Más le valiera atarse un cordel y lanzarse al mar. Entonces, No, además en el momento que te vistes sensual, luego, ahí está el espíritu de lujuria. claro, así es. Y te lleva a otros espíritus, y otros espíritus, y otros espíritus. Y entonces tú dices, híjole, es que me va mal. Sí, tienes que bajarle a tu sensualidad, porque el Claro. espíritu de lujuria es tremendo. Van los 7 espíritus junto a él. Los Sí, 7 los temas de la impureza vienen todos los tentáculos del maligno y todos. nos hacen ciegos y sordos para entender. Por eso los puros tienen como una sabiduría que da el Señor, que no te lo da la impureza, que te bloquea a ver esas cosas. Por eso es que dice Mateo 5, los puros verán a Dios, bienaventurados. Entonces, la virtud de la pureza es la más anhelada por el cielo, pero la más delicada. Y yo les invito a leer mucho de Don Bosco, que defendía la pureza, y todos estos santos que de verdad, bueno, la filotea, que Ujú. así le llamo yo a la seguidora, que es alma enamorada de Dios, que así llamaba San Francisco de Sales, a Juana de Chantal, y a sus dirigidas le escribe así, amada filotea, amada filotea.
porque él habla mucho de esto, de cuidarnos, de verdad luchar por la pureza, por la castidad, pero cuántos santos no vemos que en su testimonio está San Francisco de Asís que se revolcó en las espinas, el otro en la nieve, y así por cuidar la pureza. Uno se acortó la lengua, o sea, es la lucha, porque sabemos que la impureza trae todos los pecados consigo. Y algo que también me sorprendió, Luisa, fue que tu compatriota, Concepción Cabrera de Armida, en su libro Virtudes y Vicios, que fueron inspirados por el Señor, dictados por el Señor, de cómo él ve los vicios y los daños el daño que le hacen, y cómo ve las virtudes y cómo alcanzarlas, cómo vencerlas. Y me llamó mucho la atención, por aquí lo tengo, que el capítulo que habla de la impureza lleva como 4 o 5 hojas y todos los demás son cortitos. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Que Él murió en la cruz por la impureza, que Él murió desnudo para reparar el gran daño de la impureza. Y yo decía, ¿qué impureza, por ejemplo, en el vestir pudiera haber en ese tiempo? Pero el Señor me contestó, o sea, Él murió por los pecados antes, durante y lo después. Y la Virgen en Fátima le dice a los pastorcitos que más almas se van al infierno por los pecados de impureza y que vendrían modas que ofenderían gravemente a su hijo. O sea, vendrán modas. Y al poco tiempo empezaron a salir, por ejemplo, los pantalones, que no está mal, un pantalón no va a condenar a nadie. Pero ¿qué pasa con el pantalón, Lisa? Que marca completamente la figura de la mujer. Marca todo. Y casi no hay pantalones modestos, que digamos así, modestos. No, Entonces, no, no dejan nada a la imaginación. exacto. Entonces, ¿qué pasa con la feminidad perdida por el feminismo? Que nos hacen a través del pantalón como introducida que tú tienes que ser igual al hombre, tú tienes que empoderarte, y ese empoderamiento es no tener hijos, viajar, disfrutar la vida, no preocuparte por nadie, solamente por ti misma, manifiesta, o sea, todas estas cosas que el mundo te dice, contrario a lo que te dice el Señor. Mira, este libro yo lo recomiendo, uno que se llama Vicios y Virtudes, de una beata, Concepción ¿Qué libro, Cabrera, qué libro, cómo se llama el libro? de los vicios y las virtudes, de Concepción Cabrera de Armida. Ella era una mujer, madre, esposa, viuda, y terminó como religiosa también de la orden que fundó. Ella recibió estas inspiraciones del Señor y escribió muchísimos libros inspirados por el Señor. Y también por algo, Luisa, que no se predica ahora mucho, la cruz, el sacrificio, la oración, la mortificación, sobre todo por los sacerdotes. La oración incesante por ellos. Y ahí voy otra vez. Vamos a comulgar con nuestros escotes, con nuestras faldas cortas. Santo Dios bendito. No sabemos lo que estamos haciendo. Vamos al sacrificio de Jesús, vestida no solamente mal, sino indecentemente. Hay un libro que está en la capilla de oración de mi parroquia que se llama Reparación a los Inmaculados Corazones. Y hay una reparación que es a las mujeres que van indecentemente vestidas. Y dice Jesús, cuánto le hiere, cuánto le duele que se acerquen al santo sacrificio de Él, que es la pureza misma, vestidas indecentemente. Sí, es el demonio que te pone una venda en los ojos para que no te veas, que no te dé vergüenza la vestimenta. Fíjate, a mí algo que me pasó en Medjugorje, la primera vez que vine a Medjugorje, la primera vez cuando regresé, todos mis pantalones, no sé por qué, es una gracia que me regaló la Virgen, que me regaló Dios, todos mis pantalones los dejé de usar. Me compré faldas largas. Eso fue Sí, una gracia que me regalaron, que recibí aquí en Medjugorje por primera vez, la falda larga. Y digo, ¿qué voy a hacer con tantos pantalones? Que yo tenía muchísimos pantalones. Se fueron pantalones y bolsas y zapatos, todo eso de marcas, adiós.
¿Por qué? Porque vivimos superficialmente, nos olvidamos de Dios. Y yo siendo católica, vine a Medjugorje por primera vez, ya siendo practicante católica, pero para la gloria de Dios sí me dio la gracia. Hay que pedir la gracia del Sí, pudor. Pide la gracia porque no te estás dando cuenta cómo estás vestida. Pide la gracia, sobre todo las que usan pantalones. Porque la que sí, usa mucho pantalón, fíjate en tus pantalones cómo, o sea, qué tan pegaditos están. No hay, no, o sea, no dejan nada a la imaginación, nada, nada, nada. claro. Entonces, pero oye, qué bonito testimonio. Bueno, No el sé si Señor es quieras todo, agregar yo algo. simplemente le he dicho, hágase, hágase, así como le digo, porque en verdad no se vuelve ciego, aun cuando tenga muchos conocimientos, que conozca la palabra, que el Señor haya hecho cosas en ti. Entonces, entender la psicología masculina, Luisa, porque cuando yo empiezo a verme, a conocerme a través de la consagración, yo empecé a preguntarme, ¿por qué yo busco este patrón de hombres? ¿Mm? Y pongo a investigar y me doy cuenta que es parte también de nuestras propias heridas, de faltar como el amor de papá, que está presente pero poco cariñoso. También entender que ellos actúan, los padres, también a través de nuestras heridas. Porque en este acompañar de gente, tanto en las consideraciones como en los retiros, te vas dando cuenta que la gente acumula mucho odio contra los padres por el maltrato, por la forma en que los criaron. Pero a veces ellos no son responsables de eso, sino que son heredados de la forma en que también los criaron, sus heridas, sus traumas. Entonces, comprender mucho a los demás, excusarlos, como nos dice el Señor, eh, para poderlos amar. Y darme cuenta de que yo era como un cúmulo de errores sucesivos, y ahí esos son los vicios. Y las virtudes son ya de las cosas buenas, hechas repetitivamente, cuando ya se hacen como un hábito. Entonces yo también hice como tú, los pantalones fuera. ¿Por qué? Porque también depende mucho de tu cuerpo. Tú tienes que saber que atrae a las miradas de los otros. Entonces, si tú tienes caderas grandes, tú tienes que ocultar esas caderas. Y ojo, eh, al esposo es donde se debe mostrar. Tienes que a él agradarlo. Pero a las demás no. A las demás no tienes que mostrarle todo tu bonito cuerpo dado por Dios como templo del Espíritu Santo. Tienes que custodiarlo. Porque por allí entra el maligno con entereza, porque te das cuenta, te están mirando, ay, es porque yo soy bonita. Y ahí yo les digo, bueno, hija, si no tienen gusto, si no tienen cola, denle gracias a Dios, no se traumen por eso. Claro, porque cuando tiene un bonito cuerpo, empieza la vanidad. Ay, que yo soy linda, que yo soy bella, que la gente me mira. Y si no lo tienen, dale gracias a Dios, que no caíste en esos pecados. Y no te entristezcas más porque no lo tienes, porque si no, ¿de cuántas cosas te está librando el Señor? Y es No, muy y difícil. además luego se las ponen, Ah, luego sí. se las ponen. Entonces ahí Bueno, está peor el pecado. sí. Y pronto, con el favor de Dios, que voy a estrenar en mi canal de YouTube, voy a tener una entrevista con una chica que, que se puso pechos y fue a una misa de sanación y empezó a sentir que le ardía. Y resulta que empecé a investigar y en Colombia hay un cirujano que se dedica solo a quitar eso, porque después de una conversión el Señor le hizo sentir que debía hacerlo. Y es un testimonio hermosísimo, no recuerdo el nombre del doctor, pero Juan, sí, es hermosísimo. aquí Entonces, lo tengo, fíjate, aquí está. Hasta su teléfono tengo. maravilloso, un testimonio hermosísimo que conmueve, la Es verdad. un súper testimonio. Es que, bueno, ya no viene al caso, bueno, sí viene al caso y lo voy a decir. Cuando yo vine a Medjugorje la segunda vez, yo le dije a la Virgen, vengo con todo, es un testimonio muy largo el mío, pero le dije, vengo con todo, Virgen Santa, con todo. Tú, quítame lo que tengas que quitarme. O sea, yo quiero ser una mujer nueva, vengo con todo, quiero realmente ser tuya. Fíjate, me fui al Krisheva, que es un monte altísimo, me roba, o sea, perdí mi cartera, mi dinero, todo. Bueno, primero me quitó todo el dinero, ¿ok? Porque estaba yo en el consumismo y en el materialismo.
¿Y qué crees que me quitó? Me caí horrible y yo traía prótesis. Se rompieron las prótesis. Y eso es fuertísimo porque es Cristo, es donde se hace el Vía Crucis, el Monte Krishevak, aquí en Medjugorje. Es Cristo que te está quitando ese objeto de tu cuerpo. No lo quiere, no lo quiere, quiere que te lo quites. Yo cuando dije, ya se me rompieron las nalgas, ¿no? Porque realmente pues fue así. Y llegué a México, pero directo al hospital, claro que se me habían roto. Cuando yo estaba en mi casa dije, ¿se habrán roto? Yo creo que no. Y estaba así en la cama y sentí como el líquido corría por todas mis piernas. Dije, sí se rompieron. Me fui con el cirujano y me las quitó. Y ya después me quité las prótesis, el busto, y me las quité en Colombia, con Juan Saldariaga, pero no veo el teléfono, pero lo voy a poner aquí el teléfono. Bueno, para las colombianas, ¿no? Pero sí es muy importante, no se pongan nada, hermanas, no se pongan nada. Además, ahí está el espíritu de lujuria, pero como va, no, te persigue el espíritu de lujuria. Y yo ya estaba conversa, ¿eh? Pero es que el demonio me estaba llamando de una u otra manera. Entonces tengan mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado con esos espíritus horribles, horribles que bueno, pues bueno, yo dejo aquí el teléfono, pensé que estaba acá el teléfono de Juan. El doctor es un cirujano plástico, pero ya hay muchos que se dedican a quitar, ya no ponen, quitan. para A Juan lograr. Saldariaga, Juan Saldariaga, ¿sí? Es muy importante. No voy a poner este teléfono porque es el personal, pero también tengo el de su secretaria y Sí, ahí se hacen las citas, lo voy a dejar aquí. claro, porque él no tiene redes sociales, entonces pueden contactar a Luisa para que les pase la información. Porque Claro. si conocen a alguien hábil de esto, es un pecado gravísimo. O sea, los tentáculos del maligno empiezan a traerte a eso, a utilizar más blusas sensuales, que se note que las tienes lindas, que son grandes. O sea, es una cosa increíble. Yo he visto cómo la gente cambia, mujeres casadas. No, no, es muy triste, la verdad. Bueno, la infertilidad, a veces tú dices, es que no hemos podido tener hijos. En el momento que se quitan las prótesis, pueden embarazarse. No nada más es confesarlo, sí te las tienes que quitar, sí te Sí, las tienes. Yo cuando me quité, bueno, no sabes, fue algo primoroso, pero es inexplicable, lo tienes que vivir, ¿verdad? sí. Pero oye, pues no sé si tengas, luego pongo aquí, la verdad, ya no sé cuál es el teléfono, pero bueno, ya, pero bueno, sí lo tengo y lo voy a poner aquí después porque voy a editar, ¿va? Sí, perfecto. Más, más 57, 30, más 57, 313, 58, 93, 92. Lo que pasa es que cuando vas con otro cirujano, ellos piensan que vas a quedar horrible. Yo quedé perfecta. No vas a quedar horrible. Te las quitan y quedas perfecta. No vas a quedar mal. Solo es quitarlas. No te tienes que poner más. No te van a hacer una cirugía especial. No, 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 no. Así nada más. Y queda, gracias a Amada Rosa, el doctor Juan dijo, no, vas a quedar terrible. No, 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 usted nada más quítenmelas. Y, y el doctor dijo, pues a ver cómo quedas, ¿no? Y cuando descubrió que quedaban perfectas, pues es lo único que hace quitar y ya no pone, obviamente. Pues ahí está el espíritu de lujuria, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el demonio es muy feliz con las personas que, pues que matan con el aborto y con las personas que ponen prótesis. Esos dos doctores, nomás, no, el demonio está feliz con ellos. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, eso es otra plática.
otra plática. La dejo aquí arriba, la del doctor. Aquí arriba la voy a dejar arriba, para que vean su entrevista. Yo tengo una entrevista con él. Es que Pues, eso da, oye, da para mucho. da para mucho, da para mucho. Ya después, nos hablarás de otras cosas, pero muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo. Bueno, no, que las armas, como dije al principio, para salir de esto, si de verdad, mujer, tú estás pasando por una situación similar de infidelidad en tu matrimonio o cualquier dificultad, porque no solamente es eso también. Eh, de pronto el hombre no quiere construir una familia. Bueno, ya vaya usted a saber qué dificultades tengan, pero la respuesta está en la cruz, está en sufrir también, en ofrecer todo eso al Padre, al Señor, como santificación para nuestra alma, porque para eso el Señor nos unió, para ser uno, para batallar juntos. Y bueno, ya cuando no se puede, por diferentes circunstancias, seguir orando por Él, perdonar de corazón, ser apoyo cuando se pueda también. Nunca hablarle mal a los hijos del papá, jamás, jamás. Y bueno, y siempre estar unidas al Señor, en intimidad con Él, visitarlo en el Santísimo, Eucaristía, lo más que se pueda, confesión cada 15 días como mínimo, sobre todo si has pasado por estos temas de inmodestia, de impureza, que el mundo te ha vendido, que tienes que disfrutar, ser feliz, probar diferentes hombres, darle rienda suelta a tus deseos, a tus pasiones, el Señor. En la cruz está la solución. En el amor, en la entrega, en el servicio al Señor también, porque eso sacia también tu alma. Yo soy la mujer más dichosa, dice yo se lo digo a todo el mundo, mire, yo no tengo dinero, yo no tengo una estabilidad económica, pero el Señor me ha demostrado que Él es mi esposo, que pasé por mucho para darme cuenta que lo sabía desde el principio, que yo estaba siendo infiel a Él, porque yo he sentido el llamado a ser de Él. Eh, También he tenido inspiración como de religiosa, aunque el movimiento en el que estoy sacia también mi ardor por servirle a las almas, y el apostolado digital también lo complementa, pero, pero me escapó de eso, que algún día pueda ser completamente de él, darme a él, porque la oración eucarística, la continua unión con él es la que puede salvar este mundo que anda disperso. Y nada, morir a nosotros mismos para que el Señor venga en nuestras vidas. Muchas gracias, Sí, Dios. no, muchas gracias. Nada más nos faltó el ayuno importantísimo, hermanos, el ayuno. Yo ahorita tengo un seguimiento con una persona que se está divorciando y ella no se quiere divorciar, tiene 3 hijos. Desde que empezó él a decirle, ya me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa, le digo, ponte ahorita a hacer tu ayuno de 40 días. Acaba de terminar el ayuno de 40 días. En el día 27, él le dice, ya me voy de la casa, se fue de la casa, ella desecha, y ahorita está terminando el ayuno de 40 días, y ella lo acaba de invitar, él infiel y todo lo peor, ¿no? Ella lo acaba de invitar a un curso en la iglesia, ¿no? De 5 días, ahí en la iglesia, y él aceptó. O sea, nunca sabemos, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de hacer ayuno, hermano. Ahí sí, pum, es un bombazo a Satanás. Ayuno y oración es bombazo a Satanás. Y eso es lo que ahorita no sé en qué acabe esto, pero yo sé que nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Ella está sobres, ¿eh? Sobres. Espero tenerla para que me dé su testimonio. Gracias. Dios te bendiga, Angélica. Ahí está sus redes de Instagram. Y bueno, pues estamos al habla. Muchas Gracias, gracias. Luisa, que el Señor te siga bendiciendo y sigas inspirando, ayudando, acompañando, porque eso es parte de las redes, como lo que estás diciendo, estás acompañando a alguien. Yo lo que más he querido hacer con Instagram es llegar particularmente a las personas también, acompañarlas. Muchas me dicen, gracias por contestar, y yo digo, yo también he necesitado el escrito a personas y no te contestan, a veces te dejan en visto. ¿Y qué te detiene de enviar un mensajito de voz, un acompañamiento, un oro por ti? Eso lo necesitamos porque nosotros tenemos mucho, ¿cierto, Lisa? ¿Dónde estás tú en el Yugore? Yo también aquí recibo mucho, formación, acompañamiento,
Eucaristía es maravillosa, pero hay miles, millones de personas que no tienen las gracias que nosotros tenemos, ni siquiera un director espiritual, un buen confesor. Entonces, nosotros que recibimos mucho, tenemos que dar mucho también a las que no lo tienen o a los que no lo tienen. En mi caso, Exacto. yo voy directamente, más que todo, a un apostolado para las mujeres. Pero eso, tenemos que dar de lo mucho que el Señor nos ha dado a nosotros. Muchas gracias. Y yo Bueno, que Dios proclamo les que todo el mérito de esta liberación, esta plática liberadora, evangelizando, corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que soy solo su siervo e instrumento, que todo el poder, el honor y la gloria corresponde a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, a quienes agradezco todos los beneficios recibidos. Amén, amén, bendiga. amén. Gracias, gracias, gracias. Dios te lo multiplique. ¿Sabes qué te pediría? Voy